pero que de él nacería un hijo, que este sería un hombre de paz, y él sería el que fabricaría casa a Jehová. Y aquí estamos ya frente al momento histórico en que Salomón había ya edificado casa a Jehová, y entonces ahora Dios le dice estas palabras: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué razón? Cuando vemos la historia bíblica del pueblo de Israel, la tendencia era apartarse de Dios. Venían en busca de Dios, Dios hacía obras grandes con ellos, y después, al paso del tiempo, volvían a apartarse de Dios. Es por eso que Dios da estas promesas, o da estos pasos que debía seguir el pueblo, que es precisamente de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver 3 acciones que necesita el hombre para lograr la respuesta de Dios. Cuando nosotros vamos al médico porque tengamos alguna enfermedad específica, el médico puede ser el mejor del mundo. El tratamiento que el médico nos pone puede ser el más efectivo. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como pacientes cumplir. Si el médico nos manda pastillas y no la tomamos, ¿tendremos algún efecto? ¿Interesa que haya sido bueno el médico o haya sido malo? No influye ni siquiera en esto. Porque hay una parte, como dije anterior, que nos corresponde a nosotros. Si tienes diabetes, el médico que te dice: debes comer bien, debes comer saludable, debes hacer ejercicio, ¿no es verdad? Si nosotros no hacemos estas cosas, ¿qué pasa? No vamos a sanarnos. Entonces, precisamente, hay una parte en la relación con Dios y hay una parte en la restauración de nuestras vidas que le corresponde al hombre y otra parte le corresponde a Dios. Alguien ilustraba la unión entre Dios y el hombre, o la conexión entre Dios y el hombre, como el engranaje de una bicicleta, que vemos que aquí adelante vamos dando pedal y entonces movemos la rueda de atrás, ¿no es verdad? Si nosotros desenganchamos la rueda de atrás, ¿avanza la bicicleta? No avanza. Y si nosotros trancamos la rueda de atrás, ¿el de adelante tiene fuerza para seguir? No tiene fuerza. O sea, hay una unión, hay algo que corresponde a una parte y algo que corresponde a otra. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y cuando nosotros vemos la palabra humillarse, ¿qué idea nos da esta palabra de humillación? Da la idea de que nosotros tenemos que ser avergonzados delante de Dios. No se refiere realmente a esto, no se refiere al acto que muchas veces hacen los hombres cuando humillan a alguien ofendiéndolo o maltratándolo. No es en este sentido el sentido de la humillación, sino en el sentido de doblegarse delante de Dios, de rendirse delante de Dios, de poner tu vida delante de Dios. Cada uno de estos pasos que vamos a estar viendo, vamos a ver que es como si tuviesen 2 escalones. Dice: si se humillare mi pueblo, ¿qué pueblo? Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué significa cuando dice sobre el cual mi nombre es invocado? Significa que el hombre ha sido nombrado. Cuando nosotros vamos allí a la antigüedad, todo el mundo sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Todo el mundo conocía. Hay un pasaje que me gusta mucho, y es cuando los filisteos están en la guerra y dice que roban el arca de Jehová. Y dice que van para allá y llevan el arca para el templo de Dagón. Dagón era uno de los dioses que ellos adoraban. Y dice que pusieron el arca allí creyendo que iba a haber amistad entre ambos dioses, o que aquella casa era igual también para Jehová. Y dice que al otro día, cuando amaneció, estaba Dagón postrado delante del altar. Ellos lo cogieron, lo pusieron en su lugar, y al otro día, cuando regresan, estaba Dagón tirado delante del altar
y la cabeza y las manos cortadas puestas en el dintel de la puerta. Y quiero hacer énfasis en lo poco que hacen los dioses que el hombre se crea a sí mismo. El hombre ha tenido por tendencia crearse sus dioses. Y cuando tú miras esto te das cuenta que son dioses que no pueden hacer nada por ti. Dagón cayó ahí frente al arca y fue capaz de levantarse. No fue capaz de levantarse. Y si este Dios no fue capaz de levantarse, ¿cómo pudiera el hombre pensar que este Dios va a ser capaz de levantarlo a él? Dice la palabra que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos mas no palpan. Realmente poner nuestra vida en manos de un ídolo es hacer que nosotros seamos prácticamente los dioses de esos ídolos. Si se caen, tenemos nosotros que levantarlos. Si se le parte la cabeza, tenemos nosotros que pegársela. Si se ensucian, tenemos nosotros que limpiarlos. ¿Y es ese el Dios que necesita el hombre? No creo que sea el Dios que necesita el hombre. La palabra humillarse, cuando nosotros vamos allí al texto hebreo, dice que significa doblegarse, someterse voluntariamente, rendirse, reconocer la propia condición delante de Dios. Hay algo que es un poco difícil para el hombre y es precisamente humillarse. ¿Por qué razón? Porque el hombre se endiosa a sí mismo. Cuando nosotros hablamos con los hombres, vemos la vanagloria y cómo se enorgullecen de los éxitos propios. Aquel que fue campeón está orgulloso de todo lo que logró. El que fabricó un carro está orgulloso de haberlo fabricado. Inclusive los que hacemos poco, con las pocas cosas que hacemos, también nos orgullecemos. Alguien decía que el ser humano tiene un gran defecto biológico. Dice que le palpas la espalda y se le hincha el pecho. Tenemos un gran defecto y hacemos mucho daño, muchas veces hacemos mucho daño. A veces nosotros queriendo agradecer o exaltar algo que alguien hizo, nosotros le decimos, mano, qué bueno te quedó esto. Y más que ayudarlo, lo que hacemos es hacerle daño, porque estamos cooperando precisamente al incremento del ego. Sin embargo, ¿es mucho el hombre? No es nada. En la ciencia del comportamiento hay algo que se le llama operaciones motivadoras. Y entonces hay unas operaciones motivadoras que son involuntarias, que nacen con uno, que son el hambre, la sed, el sueño. Imagínense ustedes si el hombre es grande y si el hombre puede hacerse Dios a sí mismo. Que el hombre es incapaz de controlar su propio sueño, su propio hambre, sus propias necesidades de ir al baño. Todas estas cosas nos gobiernan. Entonces podemos nosotros, o somos lo suficientemente grandes para hacernos dioses a nosotros mismos. Hay un cantante que a mí me gusta mucho, sé que mucha gente discrepa con esto, pero yo lo escuché desde mi juventud y siempre me gustó, y es Marcos Witt. Y me gustó mucho la entrevista que le hicieron hace poco. Dice que el entrevistador, imagínate, un hombre que lleva casi 40 años de carrera. El entrevistador también pensó que él se levantaba y andaba como los querubines, cantando y alabando a Dios desde que amanecía. Y dice que el entrevistador le dice, Marco, una pregunta. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Y él lo mira y le dice, nada. Como todos los humanos, ir al baño y tomar café. ¿Qué les parece? Como todos los humanos. Es por eso que nosotros no podemos hacernos dioses a nosotros mismos. Vamos a tener un Dios fatal. Vamos a ser un Dios fatal. Y vamos a ser un Dios incapaz de levantarnos y de restaurarnos a nosotros mismos.
Si ese es el Dios que usted quiere para usted, bienvenido. Pero el Dios que muestra la Biblia y del cual estamos hablando en esta noche es un Dios mucho más grande, que dice que ayudó a Israel a librar cada una de sus batallas. Y es el Dios que te trajo a su casa, es el Dios que perdonó tus pecados, es el Dios que ha limpiado y ha querido restaurar tu vida. Amén. El segundo paso que veremos, o que vemos en este versículo, dice: y oraren y buscaren mi rostro. O sea, el primero fue, ¿cómo decía? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora dice: y oraren y buscaren mi rostro. Cuando habla de orar y buscar su rostro, está simplemente hablando de ese momento en que nosotros tenemos una gran necesidad y clamamos a Dios. En esos momentos donde profanamos totalmente la oración y más que orar, lo que hacemos es negociar con Dios. Señor, si sanas mi hijo, te prometo que voy a empezar a visitar la iglesia. Si tengo un nuevo trabajo, comenzaré a ofrendar. Si mi hija encuentra un buen hombre, de seguro, y así tantas y miles de promesas que hacemos siempre a nuestra conveniencia. Entonces queremos ajustar a Dios y queremos que nuestras oraciones se ajusten precisamente a lo que nos conviene a nosotros. Pero la oración, cuando miramos la palabra, no es eso. La oración es algo más profundo. Dice el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué pasa en la vida del hombre cuando está un día en los atrios de Dios? No sé si saben bien a lo que se refiere cuando dice los atrios. El templo allá en Israel estaba dividido por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que el atrio era la parte donde se reunía el pueblo y traía los sacrificios. El lugar santo era donde entraban los sacerdotes y ofrecían el sacrificio. Y el lugar santísimo, dice que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Inclusive entraba hasta amarrado, porque si el sacerdote había pecado, moría. Dice que Cristo, con la muerte, otra de las cosas que pasó que fue, dice que se rajó el velo del templo, dándonos acceso al lugar santísimo. Ya nosotros no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. No necesitamos separaciones entre Dios y nosotros. Ahora tú puedes personalmente ir delante de Dios en tus oraciones, poner tus necesidades, poner tus faltas, tus carencias. No te creas fuerte. No somos nada. No somos nada. Ven delante de Dios con un corazón roto. Ven delante de Dios con ese anhelo de realmente encontrarlo, con ese anhelo de decir: Señor, lléname. Si tú vas a la presencia de Dios y no sientes que algo ha pasado, regresa. Porque no pasa por inadvertido cuando nosotros ponemos y rendimos nuestra vida delante de Dios. Si tú quieres retar a Dios, rétalo. Rétalo en eso. Humíllate delante de Dios. Ora cada mañana o cada día. Dedícale tiempo a Dios, pero oraciones reales, sinceras. Oraciones que te lleven directamente al trono de la gracia. Oraciones de las que puedas decir: tiene más valor para mí un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice la palabra que Elías oró y llovió lluvia por 3 años. Dice que Josué oró
y Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran para completar la victoria. Dice que Daniel oró y Dios los libró del foso de los leones. Eliseo oró y Dios abrió los ojos de sus siervos para ver el ejército celestial. Y yo te pregunto, ¿pasará algo si nosotros oramos? Dice que los discípulos, aquellos hombres que habían crecido en Israel, que habían visto a los fariseos, dice que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué razón los discípulos están diciéndole esto a Jesús? ¿Acaso ellos no tenían el ejemplo de los fariseos, de los altos religiosos de la época? Al parecer le estaba faltando algo en su oración. Al parecer ellos veían algo en la oración de Jesús que no estaba incorporado en su propio tiempo con Dios. Y el Padre Nuestro lo hemos convertido en un rezo de la Iglesia Católica, pero cuando tú te sumerges dentro de él, te das cuenta que está lleno de pasos. Pasos que vas desmenuzando poco a poco y vas entrando a la presencia de Dios. Vemos que hay adoración, vemos que hay exaltación a Dios, vemos que nos desnudamos delante de Dios, ponemos nuestras cargas delante de Dios. El Padre Nuestro es un tema para un estudio sin duda, porque cuando tú lo analizas, tiene tantas cosas que son precisamente la oración modelo que necesitamos tú y yo para hacer una oración correcta. Señor, enséñanos a orar. Esas fueron las palabras de aquellos hombres que seguían a Jesús. ¿Qué le diremos nosotros a Jesús? Señor, como decía el fariseo, yo soy el que mejor oro. Yo hago esto, hago lo otro. Y dice que Dios, que aquel fariseo humilló totalmente a aquel pobre hombre. Y aquel pobre hombre, cuando vino delante de Dios, ¿qué hizo? Se puso no dijo nada, se quedó. Ya el otro hombre lo había destruido total. Y nada más le dijo: Señor, ten piedad de mí, pecador. ¿Amén? Ten piedad de mí, pecador. Esa es la actitud que nosotros debemos tener delante de Dios. Primer paso: si humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo paso: y oraren y buscar en su rostro. ¿Qué pasará entonces? Y se convirtieren de sus malos caminos. Dice la palabra de Dios en Efesios: despojaos del viejo hombre que está viciado. Y cuando tú miras la palabra despojar, significa quitar todo lo que llevas encima. Y nosotros no éramos tan buenos. Y muchas veces nos vanagloriamos en lo que éramos. Nosotros no éramos para nada dignos de ser amados por Dios. Para nada dignos de que la gracia de Dios nos alcanzara. Es por eso que Pablo dice ahí en Efesios, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre está viciado. Y dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas las traen a la iglesia. ¿Dice eso? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que aquí tenemos aquí delante. Tenemos a hombres y mujeres que han sido renovados. Hombres y mujeres que han
cambiado su naturaleza degenerada a una naturaleza regenerada en Cristo. Dios creó al hombre y creó un género específico en él, y con la caída en el huerto del Edén, el hombre se degeneró. Yo recuerdo en Cuba la gente se ofendía si le decían degenerado. Y realmente no están equivocados. Hemos sido degenerados a raíz del pecado, pero hemos sido regenerados en Cristo. Y esto es lo que nos hace nueva criatura. Esto es lo que nos hace un ser deseado delante de Dios. Si vienes con tus pecados y no eres capaz de dejarlos al pie de la cruz, no estás apto. Convertirse no es llorar por las consecuencias del pecado. Convertirse no es hacer promesas que nunca se cumplen. No es cambiar la apariencia mientras el corazón sigue igual. Si estas cosas pasan en nuestra vida, hay algo que no ha pasado. ¿Cierto o falso? Si nosotros todavía tratamos de mostrar la imagen que no somos, algo no está pasando en nosotros. Porque dice la palabra que el hombre que viene a Cristo es renovado, es regenerado, es limpiado, es perdonado. Inclusive dice que es perfeccionado. ¿En quién? En nosotros. Intenta por ti solo ser mejor. Lucha por ti solo ser mejor. La única manera que nosotros podemos pelear contra el mayor enemigo, que a veces creemos que nuestro enemigo es Satanás. ¿Y ustedes saben que hay un enemigo mucho más fuerte? Tú mismo. Tú mismo. Tu mente es un campo de batalla donde tú constantemente estás peleando y luchando. Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y nosotros somos mejores. No es que Pablo haya sido mejor que nosotros, no. Pablo tenía el mismo Dios, tenía las mismas herramientas para ser santo, tenía el mismo espíritu, pero también tenía la misma carne que nosotros. Y es por eso que Pablo dice estas palabras. Hermano, es posible que tú estés luchando contra miles de cosas. Es posible que tú hoy estés fajado con ti mismo porque te acontecen cosas que no quieres hacer. Y no está mal ni una cosa ni la otra, porque desgraciadamente estamos en el cuerpo carnal, y si nosotros debilitamos la primera parte, que es la comunión con Dios, comienza a fortalecerse la carne. Pero si nosotros fortalecemos el espíritu, ¿qué dice la palabra? Que se debilita la carne, ¿no es verdad? Y es aquí entonces cuando tenemos parte de la victoria ya ganada. Alguien decía que es imposible evitar que las aves den vueltas sobre nuestras cabezas. Lo que sí podemos evitar es que éstas hagan nidos. Amén. Tú puedes tener hoy muchísimas aves dándote vuelta. Puedes tener muchísimas cosas contra las cuales estés peleando ahora mismo. Lo que tú no puedes hacer es dejar que ellas hagan nido. A mí me gusta mucho la historia de José. José era aquel joven aparentemente de buen parecer. Y dice que la esposa de Potifar quiso tener sexo con él. Dice la palabra que José se sentó a conversar con ella y a explicarle que él era cristiano.
¿Dice eso la palabra? No. Dice que José huyó. Dejó su camisa allí. Y ustedes se han preguntado, ¿por qué José huyó? Si José se hubiera sentado a decir, no, porque el problema es que mira, Dios tiene un propósito conmigo y yo soy cristiano y yo no... ¿Ustedes creen que José hubiese podido librar la batalla? Hermanos, yo tengo un mensaje preparado en la casa que lo quiero predicar en algún momento, que hablo sobre la tentación de Jesús. ¿Ustedes saben con qué tentó Satanás a Jesús? Con todas las ambiciones del hombre. ¿Qué es lo que más anhela el hombre? Tener riqueza, tener poder. Y dice que le presentó allí todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué les parece? Ustedes se imaginan qué oportunidad. No para el Jesús divino, no para el Jesús Dios, sino para el Jesús humano. Ustedes se imaginan que ahora cualquiera les diga a ustedes, les voy a regalar, mira, los edificios Trump son tuyos, todo el dinero que tiene Trump y que tienen todos estos ricos, los Microsoft y toda esta gente, te lo vamos a dar. Y tú digas para dentro, mi caballero, yo que a mí no me alcanza el dinero ni para pagar la renta. Aquí hay un tropelaje todos los meses en la casa y vendo el desayuno para comprar el almuerzo. Y ahora a mí me están ofreciendo todo esto. ¿Qué dice que le dijo Jesús a Satanás? Vete. ¿Por qué razón? Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Si hacemos estas cosas, cosas grandes pueden pasar en nuestra vida. Y la última parte de este versículo dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ven? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y vemos que aquí hay un cambio. Esa palabra entonces cambia el enfoque y deja de hablar de la responsabilidad del hombre y comienza a hablar de la gracia de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Miren? Yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted pudiera decir, ¿por qué sanar la tierra? No entiendo. Cuando el hombre pecó ahí en el huerto de Edén, ¿qué pasó? Dice que una de las maldiciones fue que la tierra produciría espinos y cardos. Hay gente que dice que Cuba está maldita porque precisamente negaron a Dios al comienzo de todo lo que ellos han armado allí. Y cuando tú vas a Cuba y mira lo que está pasando, igual pasa con Haití, con muchos de estos lugares que han dado primera opción a la idolatría, y de verdad te das cuenta que la tierra está maldita, que se necesitan muchas cosas, entre ellas Dios, para que el pueblo sea perdonado y para que la tierra sea sanada. Dice la palabra que había un hombre que tenía 2 hijos. Dice que uno le dijo, Padre, dame la parte de la fortuna que me pertenece. Dice que el padre dividió la fortuna y le dio su parte. Y se fue hacia una provincia muy lejana y dice que gastó, desperdició todo lo que tenía. Dice que vino una gran hambre sobre aquella provincia y entonces no tenía ni siquiera para comer y se arrimó a uno de los pobladores, el cual le dio la oportunidad.
de que apacentara los cerdos. Y después de un tiempo apacentando los cerdos, dijo una frase que quebrantó totalmente su alma. Dijo: en la casa de mi padre, tantos jornaleros que no carecen, que tienen abundancia, y yo aquí sin tener ni siquiera para comer. Y dice que dijo: iré entonces a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice que el padre a esa hora se sentó y le dijo: no, siéntate ahí que tenemos que hablar, porque tú hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Le dijo eso al padre? No. Imagínense el padre que ni siquiera le reclamó nada. Y dice que le dijo a los siervos: tráiganme el mejor vestido, tráiganme un anillo, zapatos para sus pies, y matar el mejor becerro, y hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto y hoy está vivo. Bendito sea Dios, porque muchos de nosotros hemos estado en esa condición. Pero Dios no te cierra los brazos. Al contrario, Dios te abre los brazos y te dice: ven, tú no tienes que ser un jornalero. Tú eres mi hijo. Amén. Amén. Tú eres mi hijo. Como hijo, aunque no te merezcas la mitad de la fortuna, ni te merezcas nada, yo te lo doy por gracia. Y Dios te da todas las cosas, no por lo lindo que tú eres, no por lo fuerte que eres, no por las victorias que peleas por ti mismo. Dios lo hace por gracia, porque no merecemos nada de lo que Dios hace por nosotros. Pero Él, en su infinita misericordia, lo quiere hacer por ti y por mí. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, Dios quiere sanarnos. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere que tú no te conformes con ser un jornalero. Dios quiere que de la misma manera en que le estaba diciendo ahí estas palabras al pueblo de Israel, tú las hagas tuyas en esta noche. Y le digas: Señor, quiero ser tu hijo. Quiero ser alcanzado por tu gracia. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a decirle: Señor, si te menciono el listado de cosas que he hecho, Dios mío, a menos por tu gracia no alcanzaría el bienestar. Pero por la muerte de Jesucristo en la cruz, por lo que tú hiciste voluntarioso por mí, gracias, porque hoy estoy aquí y estoy con vida. Padre, agradecemos tu palabra. Te damos las gracias, oh Dios, porque el estar en tu